Bueno, vamos a tratar de leer rapidito un poquito la historia de los relojes de sol. Hace miles de años, durante siglos, el hombre no tenía más noción de la duración del día que la salida y puesta del sol. En el año 2608 a.C., el chino Huang Ti levantó un observatorio y dentro de uno de sus recintos se dedicaba a estudiar de qué forma se mueve el sol en el cielo. Se piensa que desde esta época se recurre al gnomón, vara o aguja, cuya sombra pone de manifiesto el movimiento diurno. Gnomón y gnomónica es la ciencia que estudia los relojes de sol. El diccionario nos dice que el gnomon es un antiguo instrumento de astronomía compuesto de un estilo vertical y un círculo horizontal con el que se determinaba la azimut y altura del sol. Y la gnomónica es la ciencia que trata de la construcción de los relojes solares. En el hemisferio norte, la sombra del gnomon a lo largo del día se va desplazando en el sentido de las agujas del reloj. De ahí es que se ha elegido posteriormente la forma en que giran las agujas. Los egipcios tenían un dispositivo que consistía en dos reglas de madera colocadas en forma perpendicular. La regla superior proyectaba sombras sobre la inferior, que estaba dividida en 6 partes, y así se obtuvieron 6 fracciones a la mañana. Dando vuelta al dispositivo después del mediodía, cuando la regla superior no proyectaba sombra, se repetía el fenómeno de dividir la tarde en 6 fracciones. Este reloj lleva el nombre de Tutmosis III y se le atribuye una antigüedad de 34 siglos. El día fue dividido en 12 partes, horas de tiempo, que variaban de longitud. Eran más largas en verano y más cortas en invierno. En el siglo IV a.C., un babilonio llamado Beroso construyó un reloj cóncavo y lo llevó a Grecia. Allí Anaximandro, o quizá Anaxímenes, sorprendiendo a la población, trazó en la plaza pública de Lacedemonia, Esparta, un cuadrante solar cuyo objetivo era determinar el mediodía. Anaxímenes le agregó las horas. En 294 a.C., Roma conoce el reloj solar gracias a Lucius Papyrus Cursor. Otros lo atribuyen al cónsul Valerio Mesala hacia el año 260 a.C., pero recién en el 264 a.C., el cónsul Marcius Philippus hizo trazar un cuadrante de acuerdo a las características geográficas del lugar. El emperador Augusto mandó elevar un obelisco de 70 pies de altura en el campo de Marte, con el objeto de observar la longitud de su sombra. Al mediodía, dicha sombra tocaba una marca dibujada en el suelo. Esa era la finalidad de los obeliscos. En el siglo XIII, el árabe Abdul Hassan estableció que todas las horas debían ser de la misma duración, y esto se adoptó en el siglo XV como de uso general. En el Renacimiento se agregó, además de horas y minutos, marca para las estaciones del año y los signos del zodíaco. En América, los aztecas medían el transcurrir del día por el largo de la sombra de una estaca, mientras que los incas lo hacían mediante una columna cuya sombra tocaba unas marcas en el suelo. Las columnas eran las Intihuatana, Inti, sol, Huata, año o atadura. Vale mencionar la que se encuentra en las ruinas de Machu Picchu. En Europa surgieron los relojes mecánicos en el siglo XVI, pero no funcionaban bien al principio, adelantaban 1 hora por día. En el siglo XVII se fueron perfeccionando, pero tenían 2 inconvenientes. Eran caros y no terminaban de funcionar bien. Si alguien compraba un reloj mecánico, debía ir poniéndolo en hora con un reloj de sol. Los ferrocarriles franceses regularon sus relojes mecánicos con relojes de sol hasta fines del siglo XIX. Nos vemos en el próximo video.